Muy bien, jóvenes, el siguiente tema a tratar es la infección por hongos y el uso de algunos antimicóticos, abordando un poquito acerca de la inmunidad que ejercemos para evitar este tipo de infecciones. Existen dos tipos de hongos, lo que son las levaduras y el moho, o los tipos de moho. Las levaduras habitualmente crecen como células propias o células sencillas, y habitualmente a través de reproducción a través de vía sexual, mientras que lo que son los mohos crecen como largos filamentos que se llaman hifas y forman una masa conocido como micelio. Normalmente la mayor parte de todos los hongos de importancia médica habitualmente son dimórficos, es decir, que ellos pueden existir como moho en el ambiente o pueden existir como levaduras dentro del tejido o dentro del cuerpo humano a temperatura ambiente. Y prácticamente la mayor parte de los hongos prácticamente los encontramos en el ambiente. Una excepción importante es Candida albicans, que es parte o miembro de la microbiota o de la microbioma. Normalmente los hongos, como parte de la interacción con el hombre, son el responsable de la mayor destrucción o desnaturalización de la mayor parte de todos los alimentos. Ellos tienen la capacidad sobre todo de crecer en ambientes ácidos, de crecer en ambientes altamente osmóticos, en donde normalmente ya no crecen las bacterias, por lo tanto están inmiscuidos en el proceso de degradación o destrucción de la mayor parte de todos los alimentos. Normalmente vemos aquí un poquitito en algunas levaduras en la imagen, en la letra A, y normalmente se realiza su reproducción a través de fisión nuclear y con la formación de blastoconidias. Mientras que ahí mismo, en esa misma imagen, prácticamente vemos que la elongación de una de estas levaduras lleva a la formación de una pseudohifa. En la imagen B, prácticamente para los mohos, la estructura es la formación de hifas, que habitualmente la mayor parte son hifas septadas, y de acuerdo al donde se encuentra el septum le van denominando de distintas maneras, cuestión que no vamos a abordar en esta presentación. Prácticamente la diferencia entre hongos y bacterias está dado por los componentes a nivel de la membrana celular y básicamente en el citoplasma, obviamente también el tamaño. Citoplasma prácticamente tenemos mitocondrias y tenemos un retículo endoplásmico, mientras que en las bacterias pues no están. Y los componentes de la membrana celular para los hongos están formados por un grupo de compuestos conocidos como esteroles, mientras que el componente de la pared celular está formada por otro componente conocido como chitina, que es muy parecido al peptidoglucano o es digamos, el equivalente al peptidoglucano de las bacterias. Y prácticamente los hongos tienen la característica de sobrevida a través también de la reproducción asexual y la formación de esporas, así como algún tipo de bacteria también tiene la manera de sobrevida a través de la formación de esporas. Los hongos de interés médico habitualmente se propagan por vía sexual a través de la formación de conidias o esporas asexuales y prácticamente entran al organismo casi siempre a través de la vía aérea. En esta imagen prácticamente vemos distintos tipos de hongos y pongamos atención en las dos primeras imágenes A y B, que son las maneras de encontrar la cándida, formando blastoconidias o pseudohifas o formando clamidosforas. Prácticamente esas son las formas más importantes que podemos encontrar para la cándida, aparte de encontrarlas como levaduras, que normalmente es la manera como se pueden encontrar en los tejidos corporales. La pared celular, en este caso, consiste primeramente de chitina, que es el equivalente al peptidoglucano, como les había dicho. La chitina es un polisacárido compuesto de largas cadenas de glucosamina, y prácticamente es el sitio de acción de algunos antimicóticos. No, más bien alrededor de normalmente la pared de chitina o el polisacárido chitina existen otro tipo de componentes que son los betaglucanos, que esos vamos a ver que sí son parte o el objetivo de un cierto grupo de medicamentos conocidos como equinocandinas. Los componentes de la membrana celular de los hongos, habitualmente de la membrana celular, contienen ergosterol, el cual es un derivado o es parecido a los componentes de colesterol que tenemos nosotros dentro de las membranas celulares. Prácticamente a este nivel encontramos una serie de medicamentos que actúan sobre
una serie de enzimas para poder inhibir la producción de ergosterol, habitualmente a través de estos medicamentos conocidos como medicamentos antimicóticos del grupo azol. En esta imagen pues vemos lo que es la pared celular formada por citina, polisacárido, por beta-glucano, y ahorita vamos a ver en la siguiente imagen un poquito más a detalle esto. La membrana celular formado por ergosterol. En esta imagen que vemos la pared celular del hongo, prácticamente encontramos ese polisacárido de chitina ahí en verde, rodeada por este otro grupo de polisacáridos conocidos como glucagón, unidos o fijados a la membrana celular y a los grupos de ergosterol. Dentro de la misma pared celular, que sería la parte más externa, prácticamente encontramos otro grupo de proteínas que son las llamadas manoproteínas, que realmente es lo que le da la firmeza a la pared celular de los hongos. Prácticamente vamos a ver que algunos de los medicamentos actualmente usados van específicamente contra la estructura de estos cuatro componentes: manoproteínas, glucagón, chitina y ergosterol. En esta otra revisión vamos a ver prácticamente más o menos el estado de fisiopatología o patogénesis de la infección por hongos. La mayor parte de las infecciones son infecciones localizadas. Normalmente la entrada a través de un traumatismo, la misma entrada, o en este caso al conocer que Cándida pertenece al grupo de la microbiota, el crecimiento de Cándida favorecido por un medio que favoreció su crecimiento en sobrenúmero, habitualmente es lo que genera que exista un proceso infeccioso, principalmente a nivel orofaringio, a nivel de la piel o a nivel de mucosas vaginales. En algunos casos también a nivel gastrointestinal, pero sobre todo a nivel del esófago, en lo que se refiere a tubo gastrointestinal. Mientras que para las enfermedades sistémicas por hongos, prácticamente inician la mayoría, como viene escrito ahí, en la colinación de conidias como medios de reproducción de esporas asexuales, seguidos por la diseminación hematógena y causando normalmente cuadros altamente con alta severidad y con alta mortalidad. Entonces, por lo tanto, cualquier hongo puede generar una situación de invasión a través de la inyección traumática. Recordemos que los vamos a encontrar principalmente en el ambiente, la inhalación de pequeñas conidias a través de la vía respiratoria, la invasión a través de las mucosas, en este caso favorecidos por cándida, por un crecimiento favorecido por cambio en las condiciones y en la microbiota normal, y casi todos los hongos van a tener también la misma capacidad que el virus y bacterias para generar adherencia de acuerdo a una serie de receptores específicos. En el caso de Candida albicans, básicamente tenemos que se unen las manoproteínas que se encuentran dentro de la pared celular de la cándida a residuos de fibronectina y componentes de la matriz extracelular para poder estar fija y mantenerse en esa área. Y prácticamente la lesión está dado por la liberación de algunas enzimas por parte de los hongos, pero prácticamente está generado más por la respuesta inmunológica contra el hongo que más que nada que la misma actividad del hongo por algunas enzimas líticas. Así tenemos que la respuesta inmunológica para los hongos prácticamente está dada por una respuesta TH17 generando una respuesta a través del estímulo del ROR gamma 7 y la presencia de interleucina 17 e interleucina 22. Aquí es importante, pues, como se lo subraya en rojo, en el cuadrito en rojo, prácticamente lo que lleva a la interleucina 17 es el reclutamiento de neutrófilos y a un proceso inflamatorio más severo. Y la interleucina 22 también actúa como para la secreción de agentes microbicidas por parte de las mismas células epiteliales dentro de la barrera entre las células que forman parte de la barrera que ha sido invadida o por parte de las células endoteliales que forman parte de la mucosa que ha sido invadida, pensando en el caso de Candida albicans. Las cándidas que pueden estar, son dimórficos, pueden estar en forma de hifas o en este caso de conidias, prácticamente tienen esa capacidad. Pasan de ser levaduras en estado formando parte de la microbiota o microbioma a ser o generar hifas y son reconocidas por las células del sistema inmune, en este caso casi siempre la inmunidad innata, que es la de los primeros los que hacen frente a este tipo de hongos, y prácticamente tenemos la serie de los llamados reconocedores de patrones
formados principalmente para cándida entre TLR4, el Toll-like receptor 4, TLR2 y la dectina 1, que son los específicos para el reconocimiento e iniciar una cascada de inflamación en contra de Candida albicans cuando cambió su tipo dimórfico de levadura a IFA. Eso es importante que no se les olvide. La inmunidad entonces contra hongos prácticamente son estos varios enunciados. Prácticamente algunos de los hongos son capaces de sobrevivir y multiplicarse dentro de macrófagos no activos. Y cuando el macrófago es activo es cuando realmente o cuando recibe la ayuda del interferón gamma es cuando realmente le hace frente a estos hongos y es capaz de destruirlos y digerirlos. Más frecuentemente, o la respuesta como vimos es una respuesta interleucina 17, prácticamente tenemos un montón de neutrófilos, de leucocitos, y la respuesta hacia los hongos es rápidamente realizada y son destruidos rápidamente por neutrófilos. Eso es importante que lo recuerden. Entonces estamos hablando que aquí prácticamente la respuesta innata es la que lleva la batuta para hacerle frente a este tipo de infección. Tenemos también que realmente la definición de un hongo patogénico o de características médicas patogénicas es aquel que es capaz de resistir la destrucción por parte de los neutrófilos o la cascada o la formación del fagolisosoma. Y otra situación es súper importante, aquellos pacientes o aquellas respuestas mediadas por linfocitos T o células T pasando a la respuesta adquirida, prácticamente es lo que hace que se genere también una respuesta final contra los hongos. Y prácticamente si no se tiene esta respuesta, como ocurre en la mayor parte de los organismos o de las personas o enfermos inmunocomprometidos, eso es lo que genera la progresión de una enfermedad por hongos. Normalmente los hongos que logran escapar de la respuesta de neutrófilos crecen lentamente en macrófagos que no han sido activados, que esa es una característica de la respuesta de interleucina 17 que impide la activación de macrófagos como tal porque están activando de más los neutrófilos. Y la enfermedad sistémica asociada habitualmente por hongos, esa enfermedad sistémica por hongos habitualmente está asociada a deficiencias tanto de la inmunidad mediada por células como la deficiencia de neutrófilos. Entonces es una situación en la cual, por lo tanto, este tipo de infecciones, como veremos en el paciente con VIH, la cándida se convierte en una de las infecciones oportunistas más frecuentes al momento que va disminuyendo el conteo de linfocitos TCD4. La otra situación importante, bueno, es recordar que casi siempre, si se fijan, nos estamos enfocando más en cándida, ahorita vamos a ver por qué. Prácticamente la piel como barrera de respuesta o mecanismo de defensa, prácticamente genera la producción de ácidos grasos y los ácidos grasos es capaz de inhibir el crecimiento de hongos como de tipo superficial como los dermatofitos y también de la cándida. Y normalmente la flora normal de la piel y de las mucosas generalmente siempre suprimen el crecimiento de hongos, en este caso de cándida. A nivel respiratorio, también la inmunidad o la respuesta inmune celular prácticamente es la que genera la protección en contra de la mayor parte de las infecciones por hongos que se puedan adquirir. Y recordar también que a nivel respiratorio, a nivel ya pulmonar, prácticamente encontramos en la circulación pulmonar y a nivel intersticial gran cantidad de neutrófilos porque es un sitio de entrada constante de antígenos y prácticamente como hemos visto los neutrófilos son la primera barrera y es una barrera realmente activa y realmente genera una muy buena respuesta en contra de los hongos. Cuando estos neutrófilos o cuando la respuesta celular está suprimida, prácticamente vamos a tener infecciones oportunistas por hongos. Otra de las características es la fisiopatología o algunas situaciones importantes dentro de esta respuesta inmunológica. Normalmente se forman granulomas en los sitios de mayor respuesta a infecciones por hongos. Los granulomas habitualmente recordamos que es la activación de macrófagos y la entrada o la fijación o unión a otros macrófagos activados para poder inhibir, en este caso, la salida del hongo dentro de un macrófago y generar una respuesta de inmunidad celular. Prácticamente entonces la respuesta la vamos a ver específicamente para algunos hongos como coccidioidomycosis, histoplasmosis, blastomicosis, y la formación de granuloma es habitualmente una de las respuestas frecuentes.
hay una respuesta piógena, recuérdense que está mediada por neutrófilos y habitualmente va a haber formación de pus. Prácticamente esto ocurre casi siempre en infecciones por Aspergillus, también por Otrix-Schenck. Y habitualmente, como habíamos quedado, la respuesta inmune a través de neutrófilos y la respuesta adaptativa por inmunidad celular, pues va a llevar a la presencia y la ejecución de respuesta de hipersensibilidad retardada mediada por la respuesta celular. En este caso, prácticamente esto es lo que ayuda a establecer algunas pruebas de actividad intradérmica para poder saber si tenemos o no una actividad o estamos infectados de un hongo. Entonces, pruebas de hipersensibilidad retardada, recordamos que existe para tuberculosis, que aunque no es un hongo, sí lo tenemos también en una prueba muy similar para histoplasmosis. Otras maneras de generar toxicidad, aparte de la respuesta inmune, formación de granulomas, una reacción con formación de grandes cantidades, una reacción purulenta, y la formación de una hipersensibilidad retardada es la micotoxicosis, que es la ingestión de toxinas de hongos. Prácticamente hablamos de dos hongos, que es la amanitina y la faloidina, perdón, en la cual la ingesta de toxinas, en este caso, normalmente generan afectación hepática y se les llama en forma general hepatotoxinas. Las aflatoxinas por Aspergillus flavus también causan daño al hígado y son también situaciones en algunos casos que funcionan como algunos protoncogenes para la producción de tumores, sobre todo a nivel hepático. Y la otra manera de poder atacar o poder generar una reacción inmunológica o de patogénesis por parte de una infección por hongos es prácticamente establecer una reacción alérgica a esporas mediada por IgE y eosinofilia, que prácticamente la vemos en una infección denominada infección por Aspergillus. Entonces, las infecciones por hongo nos van a llevar a distintos tipos de respuestas. Lo más frecuente es que es una infección purulenta. Realmente los neutrófilos son bastante eficaces en disminuir la respuesta, en disminuir un proceso de infección por un hongo, pero en algunos casos, sobre todo para algunos hongos que no son cándida, para Aspergillus, histoplasmosis, una respuesta granulomatosa y una respuesta de hipersensibilidad tardía o retardada prácticamente son las que dominan el ambiente. Para Aspergillus, la respuesta de granulomas prácticamente te pueden establecer también una reacción alérgica por medio de esporas. Las formas de transmisión de hongos médicamente importantes establecen que la mayor parte de los hongos los encontramos en superficies, casi siempre son por vía de inhalación, lo que les había comentado, en donde los neutrófilos pulmonares y la respuesta inmunicelular que encontramos a nivel pulmonar son eficaces porque se encuentran activamente en contacto con estos elementos. Y para Cándida, que es lo que subrayé en el cuadrito rojo, si se fijan, como forma parte de la microbiota, microflora, principalmente la mayor parte de las otras partes del cuerpo, normalmente en piel, en boca, el tracto gastrointestinal, específicamente esófago, orofaringe y vagina, es donde podemos encontrar procesos infecciosos por este agente. En este cuadrito vamos a establecer los procesos infecciosos por hongos. Prácticamente los dividimos en 4 procesos. Aquellos procesos de hongos de infección o micosis, llamadas micosis superficiales, las cuales la mayor parte las vieron ya ustedes en dermatología. Las micosis cutáneas y subcutáneas, que también la mayor parte son por dermatofitos y también muchos de ellos ya fueron vistos en dermatología. Las micosis endémicas, que ya son parte o propiamente ya del área donde se encuentren, como histoplasmosis, coccidioidomicosis, etc. Y las oportunistas, que realmente es donde se enfoca este semestre en Infecto, reconocer un poquito de la cándida como manifestación de infección en pacientes inmunocomprometidos y reconocerla como una fuente de una micosis sistémica con alta mortalidad, siempre y cuando los pacientes tengan la característica de, como ya les hablé, de inmunocompromiso. Prácticamente las micosis oportunistas como candidiasis, aspergilosis, mucormicosis, nos vamos a encontrar siempre asociados a algún problema o alguna disminución de la capacidad de inmunidad.
Algunas situaciones importantes, fíjense bien, normalmente encontramos procesos infecciosos micóticos, procesos infecciosos a nivel del oído, procesos infecciosos en ojos, y si se fijan, uno de los bichos más frecuentes es Cándida, si no es que es el más frecuente o en primer lugar, junto con otra serie de hongos que se van describiendo. El único lugar en donde no se guarda esta relación, prácticamente lo vamos a describir a nivel pleuropulmonar, a nivel de bronquios y a nivel de generar un cuadro de neumonía, que aunque sí encontramos la cándida, pues la cándida es muy rara que genera cuadros neumónicos o de bronquitis. Prácticamente debemos de sospechar de otros hongos, como en el caso de aspergillus, criptococcus, histoplasmosis, etc. En este otro cuadro, que es la continuación, también procesos micóticos infecciosos a nivel de tracto urinario, intraabdominales, cardiovasculares generando endocarditis, pericarditis, meningitis en el caso de infecciones del sistema nervioso central son lideradas por cándida. La cándida tiene esa capacidad de vivir con nosotros, pero si por alguna razón genero o disminuyo la respuesta inmunológica o mi paciente tiene una enfermedad que disminuye la respuesta inmunológica, esa cándida puede llegar a cualquier parte de los tejidos por extensión y por haber realizado un fenómeno de extensión en sangre, una candidemia, y puede llegar a diferentes tejidos. Si se fijan a nivel pulmonar, aquí el melenquiema tampoco es frecuentemente que sea un lugar de entrada o de llegada o extensión por parte de cándida. Y en este último, las infecciones de tejidos blandos, infecciones de articulaciones, infecciones de hueso, de válvulas de válvulas cardíacas metálicas o prótesis. Prácticamente la infección por cándida también es tal vez la más frecuente de todas. Entonces, algunas de las infecciones por hongos que vamos a ver a nivel respiratorio engloban estos bichos que no son cándida, como en el caso de aspergillus, como en el caso de histoplasmosis, porque son frecuentes en el grupo de pacientes con infecciones respiratorias e inmunocompromiso. Diagnóstico de laboratorio, en la microscopía directa, que es realizar raspado de la piel, realizar la obtención de una muestra de flema, una biopsia a nivel pulmonar, un lavado bronquial. Prácticamente lo que vamos a ver es encontrar característicamente hifas, esporas asexuales o conidias, algunas en la formación de levaduras, en algunas ocasiones se encuentra así, sobre todo cándida, y prácticamente la vamos a sumergir en una solución de hidróxido de potasio al 10%, que alcaliniza pero no destruye los componentes celulares del hongo, y lo podemos ver a microscopía de luz. De igual manera podemos checar algunos ejemplos o utilizar otro tipo de técnicas como tinciones como la metenamina de plata, como el uso de calco o de calco fluoro blanco, que también es una manera de poder ver directamente la presencia de estructuras de hifas o conidias en algunas muestras para hacer el diagnóstico de una infección por hongos. Los otros medios que utilizamos para el diagnóstico de la infección por hongos son cultivos. Principalmente utilizamos el agar saburó, y es un medio facilitado, o un medio en el cual se genera o tiene otra serie de sustancias que impiden el crecimiento bacteriano para establecer solamente el crecimiento selectivo de un hongo. Y como hemos visto, en el caso de los virus, prácticamente también se utilizan técnicas de radioinmunodiagnóstico, en este caso una reacción de cadena de polimerasa para poder establecer la presencia de DNA de algunos hongos como coccidioides, histoplasmosis, blastomyces, criptococcus, etc. Y las pruebas serológicas, principalmente para encontrar algunos de los antígenos o proteínas formados por el hongo, pero casi siempre es para la formación de antígenos o antígenos capsulares por polisacáridos, como en el caso de Cryptococcus neoformans en el líquido cefalorraquídeo. En esta imagen pues vemos el raspado de piel con la preparación de hidróxido de potasio al 10%, en el cual se observa prácticamente la presencia de algunas hifas estableciendo el diagnóstico. Acuérdense que el raspado puede ser en piel, puede ser en uñas, puede ser en escama de alguna lesión cutánea,
y se obtiene este diagnóstico rápidamente. Aquí la única situación es que si está en forma de IFA y está generando patología, prácticamente nuestro diagnóstico diferencial siempre va a ser cándida con algún dermatofito. Por situaciones de infección, principalmente sospecharemos de algún dermatofito, una infección en uñas, una infección en piel, dependiendo de las características que vaya guardando la lesión inicial. La última parte de la plática está enfocada a evaluar algunas condiciones sencillas de la terapia antimicótica. Sobre todo nos vamos a enfocar, como en la mayor parte del curso, en mecanismos de acción o farmacodinamia. Prácticamente tenemos varias drogas, no son tantas como en el caso de los antimicrobianos para bacterias, y prácticamente tenemos que enfocarnos en el mecanismo de acción. Tenemos aquellos medicamentos para uso sistémico, normalmente los utilizamos en infecciones por hongos oportunistas o sistémicas, y normalmente encontramos la anfotericina B, encontramos el uso de algunos azoles como fluconazol, y cada uno de ellos tiene un mecanismo de acción distinto. Si se fijan, la anfotericina B prácticamente genera alteraciones en la membrana celular, y ahorita vamos a ver que genera realmente la presencia de poros, mientras que los azoles lo que hacen es inhibir la síntesis de ergosterol, inhibiendo una enzima específica que forma parte de enzimas derivadas del citocromo P450, y para algunos otros medicamentos como las equinocandinas prácticamente se inhibe la síntesis de D-glucano, aquel otro componente que hablábamos de la membrana celular, de la pared celular, y prácticamente encontramos la flucitosina, que es de los pocos medicamentos que inhiben la síntesis de DNA en algunos hongos, pero tiene la mala fortuna de ser bastante tóxico por la toxicidad que genera, porque son muy similares los hongos en estructuras a las células a nivel del cuerpo humano. La grisofulvina, que prácticamente genera alteraciones mitóticas en la unión a tubulina, y prácticamente que se usa casi siempre como elemento tópico o como shampoo para algunos tipos de micosis superficiales. Entonces, prácticamente en esta imagen vemos algunos de los elementos importantes del mecanismo de acción de algunos de los antimicóticos. Aquellos que destruyen la membrana celular, como la anfotericina B, aquellos que inhiben la pared, que inhiben la formación de la membrana celular, como la síntesis de ergosterol en el caso de los azoles o la terbinafina, que inhiben la pared celular, principalmente la síntesis de beta-glucano como equinocandinas, que inhiben la síntesis de DNA como la flucitosina. Aquellos componentes prácticamente más importantes a los que van dirigidos los medicamentos son el ergosterol para la membrana celular y los glicanos para lo que es la pared celular. En esta otra imagen con mayor detalle prácticamente vemos mayor cantidad de medicamentos mucho más modernos. Volvemos a encontrar la flucitosina, encontramos también el daño directo a la membrana celular por la formación de polienos, directo por la disminución o inhibición de la síntesis de ergosterol por medio de los azoles y algunas alilaminas, y de la pared celular por los inhibidores de la síntesis de glucanos por parte de las equinocandinas. En este caso ya se mencionan estos medicamentos que inhiben también la síntesis de chitina o quitina, como la nicomicina. Dentro de los medicamentos que inhiben la síntesis de proteínas encontramos las sordarinas y las azosordarinas, aunque casi no son comercializados porque tienen un efecto tóxico importante, y prácticamente aquellos que generan disrupción de microtúbulos y la inhibición de la mitosis, como la grisofulvina que hablábamos hace ratito. Entonces, realmente ese es el mecanismo de acción de la grisofulvina, porque no todos los libros que ustedes hayan checado vienen todos los mecanismos de acción. Entonces es importante que los lleguen a aprender. El consejo sería que llegaran a ver estas imágenes que vienen o se repiten en la revisión tanto de parásitos, de bacterias, de virus, y es mucho más fácil que las recuerden de esta manera. Realmente el concepto del curso es que ustedes aprendan los mecanismos de acción. No nos vamos a enfocar todavía en dosis, porque se las van a ir aprendiendo conforme vayan incrementando o vayan aumentando su grado en la carrera. Prácticamente es importante que se recuerden cuál es su mecanismo de acción y recuerden uno o dos efectos tóxicos más importantes, en quienes hay que cuidar la dosificación. Pero todavía no, por cuestiones del curso, no voy a preguntar dosificaciones.
Entonces, sitio de acción de agentes antifúngicos, principalmente a nivel de la pared celular, las equinocandinas en la formación de lo que es el D-glucano, lo que es la nicomicina, que prácticamente inhibe la formación de quitina o chitina a nivel también de la pared celular. A nivel de la membrana celular, la inhibición de la síntesis de ergosterol por parte de los grupos azoles y la anfotericina B, que también inhibe la membrana celular formando esa especie de poros. La fluticosina, que es un único medicamento que inhibe la síntesis a nivel de ácidos nucleicos. Entonces, algunas características rápidas de los medicamentos antimicóticos son aquel grupo que pertenece a la anfotericina B. La anfotericina B pertenece al grupo de los polienos, por lo tanto genera estructuras parecidas a tubos o varas, como dice ahí, rod-like structures, y prácticamente lo que hace es generar la formación de poros a nivel de la membrana celular, principalmente en donde está o donde se unen a nivel de ergosterol, más sin embargo no inhibe la síntesis de ergosterol, sino forma estructuralmente una serie de poros, los cuales permiten la destrucción y en este caso la salida de potasio intracelular, que lleva a la muerte en este caso del hongo. Prácticamente la anfotericina B es bastante tóxica, genera fleritis, genera nefrotoxicidad, genera fiebre en su preparación y hay que generar o aplicar una premedicación para disminuir esa fiebre con la aplicación de acetaminofenocorticosteroides. Y actualmente existe un preparado lipídico el cual se asocia a menos reacciones y tiene la característica de mantenerse alto en niveles intracelulares dentro de los macrófagos, que ya vimos que es el lugar donde pueden sobrevivir los hongos de manera intracelular, y esta capacidad de utilizar anfotericina B, perdón, con componente lipídico es la capacidad que tiene de llegar a estos macrófagos y poderlos meter de manera intracelular y poder funcionar como un antimicótico de tipo micocida. ¿Ok? Prácticamente el otro medicamento que pertenece al grupo de los polienos es la nistatina. Solamente que la nistatina es bastante tóxica si se administra de manera intravenosa y solamente lo utilizamos de manera local o de manera oral, y prácticamente se toma o se utiliza para infecciones por cándida a nivel orofaringio. Normalmente regresemos un poquito con la anfotericina B, prácticamente va a ser el agente antifúngico para casos de micosis sistémicas severas. Es efectiva en contra de la mayor parte de todos los hongos, excepto contra Fusobacterium o Fusovarium, perdón, y contra algunas cepas de Cryptosporidium. Prácticamente la preparación lipídica es la que tiene menos nefrotoxicidad y menos incidencia de fiebre, como les había dicho, y la característica de poder permanecer en gran cantidad intracelular en los macrófagos. Esa es más o menos la imagen del componente que nos vemos en el cuadrito rosa de la fórmula de la anfotericina y cómo se mete dentro de la membrana celular formando esos poros, principalmente entre los segmentos que están formados de ergosterol. Eso genera la salida de potasio intracelular y genera la muerte celular del organismo. Para los azoles prácticamente encontramos que inhiben una enzima dependiente o conocida dentro del grupo de las enzimas del citocromo P450, una enzima que se llama 14-alfa de metilasa, y prácticamente esa enzima, al inhibirse por parte de estos grupos de azoles, se disminuye la producción de ergosterol y altera la permeabilidad de la membrana. Ahora, este grupo de medicamentos es fungistático a comparación de la anfotericina B o de los polienos o la nistatina, que son fungicidas. De este grupo hay un montón de medicamentos, solamente vamos a hablar de algunos importantes. En la imagen del lado izquierdo se ve más o menos la síntesis o la serie de pasos que se hacen para la síntesis de ergosterol, que es muy parecida a la síntesis de colesterol en el ser humano, y prácticamente vemos la enzima que es inhibida por los azoles, que es la 14-alfa-desmetilasa. En esta misma imagen vemos otro grupo de medicamentos que son las alilaminas, que bloquean un nivel más arriba la producción del anosterol,
inhibiendo la epóxido escualeno o el escualeno epoxidasa, que también viene dentro de la imagen que vimos como medicamentos que disminuyen la producción de ergosterol a nivel de la membrana celular. Los polienos, como la anfotericina B que acabamos de ver, pues que les comenté, se unen al ergosterol y ahí es donde forman los POs. Otra de las situaciones importantes con el grupo de los azoles regresando es prácticamente es que uno de los medicamentos que forman parte de los azoles, como el itraconazol, antagonizan la anfotericina B y reducen su capacidad de generar actividad. Por lo tanto, no podemos utilizar ambos medicamentos. Ketoconazol normalmente tiene la otra característica de inhibir algunas otras enzimas P450, sobre todo a nivel suprarrenal, y van a ver que tiene un uso, sobre todo en niños, para las situaciones de síndrome de Cushing de origen suprarrenal. Su toxicidad hepática es bastante importante, por lo cual se ha dejado de utilizar de manera rutinaria. Algunos efectos raros o algunos otros de los efectos que pueden ser con el uso de fluconazol, itraconazol, voriconazol son un poquito de la intolerancia gastrointestinal, dolor de cabeza, elevación de algunas transaminasas a nivel hepático o la elevación asintomática. Otra de las situaciones importantes es que se debe de cuidar la interacción de estas drogas junto con drogas que también realicen o sean metabolizadas por el citocromo P450, principalmente por el hecho de disminuir su capacidad o en este caso su capacidad fungistática. Los fluconazoles, los azoles, realmente no son activas en contra de aspergilos, son activas en contra de Candida albicans, pero normalmente algunos otros tipos de cándidas como Candida glabrata, Candida auris o Candida krusei normalmente son resistentes a este grupo de azoles y es activo también contra Cryptococcus neoformes. Entonces, es usada o también puede ser usada para en casos de infecciones o fungemia por Candida albicans no complicada en pacientes no inmunocomprometidos. Y prácticamente el voriconazol, que es otro medicamento que pertenece a este grupo, es preferido en las infecciones por aspergilos y también en algunas infecciones por fungemia o infecciones sistémicas por Candida albicans. El posaconazol prácticamente también es para aspergillus y en contra de algunos tipos de ziggomicetos. El itraconazol, que es el otro medicamento de importancia, ese sí tiene actividad no solamente contra cándida o contra algunos grupos de aspergillus, realmente tiene actividad en contra de histoplasmosis, coccidioidomacosis, blastomicosis y esperotricosis. Prácticamente es el medicamento que más podría ser utilizado como alternativa en caso de poca tolerancia a la anfotericina B en caso de micosis sistémicas por estos hongos. El otro o el tercer grupo de medicamentos antimicóticos de importancia son las llamadas equinocandinas y prácticamente bloquean la síntesis de la pared del polisacárido, en este caso que habíamos visto que es el glucano, y prácticamente genera su actividad a través de la inhibición de su producción. Las equinocandinas son activas en contra de aspergillus, en contra de cándida, inclusive contra las cándidas resistentes a fluconazoles, pero no es activa contra criptococos. Normalmente se recomienda en el tratamiento también para aspergillus. Prácticamente las equinocandinas inhiben la 1,3-B de glucano sintasa, que está enzima para inhibir la producción de glucanos a nivel de la pared celular y con eso se genera también un efecto fungicida. La flocitocina, prácticamente que la menciona como un efecto fungistático aquí, prácticamente deteriora la síntesis de RNA y de DNA y normalmente causa de su poco uso es debido a que genera supresión de la médula ósea, muy parecido al efecto del ganciclovir y del valganciclovir, que utilizamos para algunos tipos de citomegalovirus, y prácticamente genera también y debe de dosificarse en pacientes con falla renal. No se utiliza como monoterapia, se utiliza habitualmente en combinación con anfotericina y su uso está más que nada dado en infecciones por criptococo, meningitis criptococócica en pacientes con VIH,
para tratar de mejorar el pronóstico de esta infección a nivel del sistema nervioso central. Algunas características de la resistencia a terapia antimicótica que se tienen se van a mencionar así muy brevemente. La resistencia a los polienos, en este caso la anfotericina B, la nistatina, habitualmente es rara. Es rara porque no se encuentra un mecanismo como tal para inhibir la producción de sus poros, y los hongos habitualmente, por más resistentes o por más agresivos que sean, normalmente tienen respuesta a anfotericina B. La única situación es que la anfotericina B tiene toxicidad, acuérdense, causa fiebre, tiene nefrotoxicidad y genera toxicidad a nivel endotelial en la vía de entrada. Requiere habitualmente que se haya puesto un catéter central. La resistencia a flucitosina también es frecuente y hay múltiples enzimas que generan la resistencia a flucitosina e impiden su actividad y su entrada a lo que es la inhibición de ácidos nucleicos. La resistencia a soles prácticamente está dada por dos mecanismos: bombas de flujo o bombas que sacan el medicamento e impiden la actividad sobre la enzima que genera los ergosteroles, y la otra es básicamente la que se sobreregula o se genera mayor cantidad de alfa 7 de metilasa, y aunque haya cantidad suficiente de la sol, es incapaz de frenar la actividad de toda esa enzima y por lo tanto no puede inhibir completamente la producción de ergosterol y no inhibe su crecimiento. Entonces prácticamente este sería el otro mecanismo de cómo se genera resistencia al uso de azoles. La resistencia a equinocandinas prácticamente se da por mutaciones que impiden la inactividad de la sintetasa de glucano. Y prácticamente algunas cuestiones generales que también deben reconocer es la resistencia a algunos antimicóticos, que ya es conocida. Si yo tengo una infección por Candida krusei, se cultivó. Se tiene una infección por Candida glabrata, se tiene una infección por Candida auris. Prácticamente yo ya sé que exhiben resistencia contra azoles, fluconazol, voriconazol. Y el tratamiento de elección sería el tercer medicamento que viene aquí, que son las equinocandinas. Aún así que ya se sabe que la equinocandina puede también tener algo de resistencia. Eso sería para algunos tipos de levaduras. Para los mohos, prácticamente Aspergillus es resistente a azoles, resistente Aspergillus terreus anfotericina B. Entonces prácticamente o el medicamento de elección para este tipo de bichos sería la utilización de una equinocandina. Y por último, prácticamente las micosis superficiales habitualmente son de riesgo bajo, deben de recibir un tratamiento, mientras que aquellos pacientes inmunocomprometidos que tienen una infección oportunista o que tienen una infección sistémica severa, prácticamente tengo que tratarlos de manera agresiva. Por tratarlos de manera agresiva deben de entender que en muchas ocasiones se opta por el uso de anfotericina B, junto con sus efectos indeseables. Entonces, realmente los factores a considerar para tratar un paciente con una infección por hongos y el usar antimicóticos: debe tomar en cuenta el estatus inmunológico del paciente, la toxicidad del antimicótico, por eso es importante que recuerden qué efecto adverso es lo que lleva principalmente, y prácticamente la actividad que pueda tener el hongo y que pueda hacer la resistencia a ese medicamento.